poblamiento americano. Este tema que todavía, como ustedes ya se les ha explicado muchas veces, hay muchos vacíos dentro de las investigaciones que se han hecho. Por supuesto que lo que vamos a resumir el día de hoy, que ustedes tienen acá en la pizarra, es lo que ya en los libros tenemos nosotros bien definido. Ustedes van a encontrar en este tema que es el poblamiento americano, como título, que hay, por ejemplo, un resumen que yo he hecho acá en la pizarra, que data, por ejemplo, en años, miles de años, pero por acá ustedes van a ver que no hay una edad exacta para poner en realidad cuándo ha sido el tiempo en que el hombre llega a América. Acá vemos en una primera parte que dice pues que está demostrado ya con todo lo que se ha encontrado a nivel mundial, que ha sido hace 50.000 años atrás, que Europa, Asia, África, Oceanía ya tenía población. Luego el continente americano no estaba poblado. Nuestro continente americano, que acá tenemos un gráfico que vamos a pasar nuevamente, de terminar esta explicación introductoria, vamos a pasar a hacer las teorías que ya hemos puesto en este cuadro de doble entrada. Dice que el continente solamente tenía una fauna de mamuts, bisontes, mastodontes y una flora silvestre. Por supuesto que estos extintos en la actualidad. Una flora antigua, árboles muy grandes, por ejemplo el secuoya, que es un árbol bastante alto, de más de 100 metros. Nosotros, hasta hoy en la actualidad, se puede considerar un árbol de estas épocas. En ese entonces había esa cantidad de flora en tamaño. Y por supuesto que era una flora muy diferente a la que hoy tenemos. En este segundo o tercer punto, como les dije, se ha puesto un aproximado de 70 y 10.000 años. 10.000 años, no se ha puesto una edad exacta, como digo. Y luego de esto se dice que han habido oleadas sucesivas de diferentes maneras y formas de llegar, ya sea por vía terrestre, que ahora vamos a decir el por qué vía terrestre, porque se maneja siempre un puente de hielo. Vamos a ver ahora que eso ya también estamos descartando con las nuevas investigaciones que se están haciendo. O también en embarcaciones. Las personas, los habitantes que están en una determinada isla, van a agarrar y van a, por supuesto, manejar su medio ambiente, construyendo embarcaciones y hacer que éstas se desplacen utilizando pues las corrientes que existen en esas zonas para llegar a otra isla cercana y a otra, y así hacer también su llegada a este nuevo continente que es el tema, ¿no? América. Luego dice que inicialmente llegó el Homo sapiens, más o menos como parte de que ustedes pueden más o menos tener una idea acerca de cómo es esto de esa llegada. Tenemos una película de dibujos animados que es La Era del Hielo, ¿cierto? ¿Habrán visto ustedes La Era del Hielo? La Era del Hielo casualmente nos da una pista de cómo era esta llegada del hombre de Asia hacia lo que es América. Estaríamos hablando de esta teoría, que la vamos a resumir ahora. Y más adelante, ya sería sapiens sapiens, ¿no? Más adelante. Eran cazadores y recolectores. Cazaban animales para su alimentación y recolectaban una flora silvestre. De eso subsistían. Esta es la parte introductoria que tenemos acerca del poblamiento americano. Vamos a pasar ahora a este cuadro de doble entrada. Este cuadro de doble entrada, ¿qué cosa es lo que nos dice? Este cuadro de
nos va a decir primero las teorías que vemos acá: autoctonista, inmigracionista separada en asiática, melanésica, polinésica y australoide. En esta otra columna, ¿quién es el autor? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Qué sustento teórico tiene? Y como también qué crítica hay. Porque se supone que al hablar de una teoría, tiene pues también estas partes que existen otros historiadores, otros arqueólogos que van a agarrar y le van a dar su crítica a esta persona que ha sustentado ello. Autoctonista proviene de autóctono, del lugar, de la zona. En este caso va a ser como autor Florentino Ameghino. Florentino Ameghino. Él, jóvenes, él va a sustentar y decir que el hombre pobló América desde una zona americana, que es Argentina. Esta parte de acá es América del Sur, esta es Argentina. Argentina. Y de esta zona, que son las pampas de Argentina, las pampas, allí dice que evolucionó un primate, que según él era de la era terciaria. Este primate evoluciona en las pampas argentinas, le puso Florentino Homus pampeanus. Entonces su sustento teórico sería el hombre, o este tipo de primate, evoluciona, ¿no es cierto? Evoluciona. Evoluciona en lo que sería las pampas argentinas. Las pampas argentinas. Y le puso Homus pampeanus. Homus pampeanus. Homus pampeanus. Pero también va a tener su crítica. ¿Cuál va a ser la crítica? La crítica va a ser que no pertenecía a lo que se había encontrado como restos de este primate de la era terciaria, sino era de la era cuaternaria. En estudios pertenecía a la era cuaternaria. Entonces acá los restos encontrados no pertenecían a la era terciaria. Entonces, esta primera teoría autoctonista de Florentino Ameghino tiene estas características que ya hemos tocado. Vamos a pasar a una segunda teoría. La segunda teoría, que es la teoría inmigracionista, separada en asiática, melanésica, polinésica y australoide. Vamos a separar y vamos a tocar primero la asiática. En la asiática, el autor va a ser Alex Hrdlicka. Alex Hrdlicka, él es un checo norteamericano que va a sustentar que el hombre proviene de esta zona, de Asia, y va a ser su caminata de Asia hacia esta zona de América. Por supuesto, Alaska, que es hoy, Alaska, por un puente que hoy en la actualidad ya no es
de hielo. Se han hecho estudios geológicos donde dice que había un corredor de suelo normal, así, con mucha vegetación de la época. Este suelo ha sido, por supuesto, atravesado por animales, hombres, cazando a estos animales, y de esta zona de Asia ha ido hacia América por este corredor que tenía pues vegetación y por supuesto animales. Alex Harrica plantea entonces que el hombre pasa de Asia hacia América cuando se da una glaciación que se llama la glaciación de Wisconsin. Cada 20.000 años hay una glaciación. En este caso, tocaba la glaciación de Wisconsin. Por eso retrocedemos acá. Si fue hace 20.000 años, algunos textos dicen el poblamiento americano se dio hace 70.000 años. Otros dicen hace 50.000 años. Pero según estudios, si la glaciación de Wisconsin se dio hace 20.000 años, tiene que obligadamente pues hacerse, poner como sustento más legal, ¿no? Hacerse más legal el que ha sido pues una aproximación de 20 años. El hombre pobló estas zonas, y fue, según Alex Harrica, dirigiéndose hacia el sur, ¿no? Perú, esta zona de México. Dentro de lo que es esta columna que es sustento teórico, él va a tener, Alex Harrica va a poner pues como parte de pruebas lo que sería la semejanza entre el asiático y el americano. Por ejemplo, el cabello lacio. El cabello lacio. Los pómulos salientes. Otro más sería la mancha mongólica. Cuando nosotros nacemos, finalizada la columna vertebral, existe una mancha de color, vamos a decir, violácea, ¿sí? Eso se conoce como una mancha mongólica. Esa mancha la tienen los americanos, nosotros y también los de Asia. Mancha mongólica se llama. Mongólica. Pero también tiene su crítica, a pesar que es una de las que es más aceptada dentro de todas ellas, la inmigracionista asiática. ¿Cuál es su crítica que tiene? Por ejemplo, que no solamente ha sido vía tierra, sino también ha sido vía mar. Acá existe una distancia de 90 kilómetros, y hay una corriente que se llama la corriente Kuroshibo, en el cual, ayudados por embarcaciones, han agarrado y se han dirigido de isla a isla hasta llegar a la zona de América. Es otra crítica también. Otra crítica es que no todos los americanos y los asiáticos tienen el mismo grupo sanguíneo. El O positivo y el A, que es el asiático, no tiene similitud. Debería de ser en forma masiva, ¿no es cierto? En forma masiva el tipo sanguíneo, que es otra crítica. Entonces acá vamos a poner, no hay similitud en grupo sanguíneo. En grupo sanguíneo. ¿Ya? Y otro, dijimos, también fue por embarcaciones, ¿cierto? Su llegada fue por embarcaciones. Aprovechando la corriente, ¿cómo se llamaba? Kuroshibo, ¿no es cierto? Embarcaciones utilizando
la corriente Kuroshibo. Entonces, esto sería sintéticamente la teoría inmigracionista asiática. Alejarrica, checo-norteamericano, Istmo de Bering, 90 kilómetros, glaciación de Wisconsin, cabello oleáceo como sustento teórico, pómulos salientes, mancha mongólica, no hay similitud de grupo sanguíneo y también fue utilizando la corriente Kuroshibo. Vamos a pasar a la siguiente teoría dentro de las inmigraciones, la teoría inmigracionista, que es melanésica y polinésica. Vamos a coger las dos. ¿Por qué las dos? Porque el que sustenta es, para las dos, Paul Rivet. Vamos a utilizar Paul Rivet, vamos a utilizar este mismo gráfico. Yo les he hecho acá estos puntos de color naranja. Vamos a utilizarlo estos dos. Esta flecha que indica la melanésica y esta otra que indica la polinésica. ¿Ya? Si ustedes ven, esta parte de acá es el Océano Pacífico, ¿cierto? Es el Océano Pacífico, en el cual su sustento de Paul Rivet dijo lo siguiente: el hombre, aprovechando la corriente ecuatorial, una corriente que está por este lado, llegó a América Central. ¿Y cuál es su sustento teórico para decir que el hombre llegó a América Central utilizando embarcaciones? Es que se ha encontrado en esta zona grupos antiguos de pobladores que han dibujado y han graficado el tipo de canoa que han hecho y que se asemeja mucho a esta de acá, de esta zona de la melanésica. El coco es más antiguo en esta zona que en esta, y que en los dos lugares hay. La forma de vivienda, tipo, vamos a decir, colmena, y con una utilización del mosquitero, es típico de acá, de esta zona. La utilización del mortero. El mortero es un recipiente que puede ser de madera, antiguamente, tipo, vamos a decir, pues un tazoncito, un tazón en madera, y que tiene un masito. Se echan los granos y con este mazo se golpea, se tritura, se golpea. Y ya tenemos ya el grano molido, ¿no?, para hacer la preparación de otros productos. Pero de estos dos, del siguiente que vamos a tocar, en crítica, no se ha encontrado resto alguno semejante. Solamente la similitud, pero más no uno que sea muy semejante a los que, o mejor dicho, uno que haya venido y fechado desde esta época. No ha encontrado ninguno. La polinésica, que es este punto de acá, Islas Pascua, Chile, acá tiene ya una diferente similitud dentro del sustento teórico, que era la cocina de los alimentos, el cocinar los alimentos en el suelo, calentando piedras, lo que se conoce en la actualidad como la pachamanca, ¿cierto? La pachamanca se conoce en la actualidad el cocer el alimento calentando piedras y luego colocando pues encima de los tubérculos, de las carnes, y así pues tener el alimento cocido. Igual también no existe pruebas arqueológicas, no existe. O sea, de los dos, Paul Rivet, el primero que es la melanésica, utilizando la corriente ecuatorial,
ecuatorial llegaron a América Central. Sustento teórico, dijimos, el coco es más antiguo, ¿cierto? La planta de coco, encontrada en los dos lugares. En los dos lugares, la planta de coco. Pasamos a que no hay pruebas, ¿no es cierto? No existen pruebas arqueológicas. Para los dos, no existen pruebas arqueológicas. No existen pruebas arqueológicas. Igual, la polinésica, Paul Rivet, pero ya en este caso cambia. De este punto dijimos, hasta las Islas Pascua y luego hacia Chile. En este punto ya vamos a ver que la similitud en cocinar, dijimos, ¿no? Similitud en cocinar sus alimentos calentando piedras. Lo que se conoce pues como la pachamanca. Pues, ¿no? Igual acá, no hay restos arqueológicos. No existen. Para los dos, entonces de Paul Rivet. Ya tenemos tres. Florentino Mellino, Alejárrica, Paul Rivet. Paul Rivet en dos, melanésica y polinésica, llega a América Central, utilizando la corriente ecuatorial. La planta de coco es más antigua. Dijimos también el mortero, dijimos también las casas tipo colmena, dijimos también los mosquiteros, y no existen pruebas. En la polinésica, Paul Rivet, similitud de cocinar utilizando piedras recalentadas, leña al fuego, no existe tampoco prueba. Ya hemos hecho 1, 2, 3, 4. Vamos a pasar a la quinta y última. ¿Qué nos dice la quinta y última? También vamos a utilizar este gráfico, pero acá vamos a poner al autor, a Méndez Correia. Méndez Correia. Así, Correia. Méndez Correia dice que grupos humanos utilizando las islas existentes en esta zona, así como también la Antártida, que estaría así más o menos acá, la Antártida, llegó a Auckland, Macquarie, llegan desplazándose en canoas y luego a la Patagonia, la Tierra del Fuego llamada acá, en esta parte. Hizo su desplazamiento, según la teoría de Méndez Correia, hasta esta zona. Los negros que llegaron, la raza negra era conocido por él como negros achocolatados, le decía. O sea, ¿por qué negros achocolatados? Porque el negro africano es más oscuro y ellos ya no, su color es menos oscuro, por eso les decían negros achocolatados, eran marrones, vamos a decir, ¿no? Así, con el cabello ensortijado todavía. Y jóvenes, últimas investigaciones que se ha hecho, se han encontrado grupos humanos muy semejantes, hoy en la actualidad, en la actualidad, grupos humanos muy semejantes a estos que en estas islas, por supuesto que todo
todo esto es la Oceanía, este conjunto de islas más Australia, Nueva Zelanda, todo esto es la Oceanía. En la actualidad todavía hay ese tipo de raza, muy semejante a la que estamos viendo acá en esta zona. Dice que el hombre pasó en un momento en que la Antártida estaba en un clima óptimo, optimum climaticum, clima óptimo. ¿Qué cosa quiere decir? Que no estaba hoy el hielo como estaba en la actualidad, sino había un recogimiento. Y por supuesto que en geografía, ustedes ya habrán por ahí hecho una clase acerca de la inclinación del eje terrestre. Cuando se inclina un gradito, ocurren cambios climáticos y eso la Tierra lo hace cada muchos miles de años adelante. En esa época se había dado y el hombre acá tenía vegetación y un clima más óptimo y fue pasando pues esta zona. Ha encontrado la similitud, por ejemplo, en la utilización de la boleadora. ¿Qué cosa es la boleadora? La boleadora es un arma que sirve para arrojar al animal y que se enriede entre sus patas. Piedras envueltas en soguillas, enmudadas en la parte principal, 3, 4 piedras que van a agarrar y se van a tirar en las patas del animal para que enriede y no pueda pues desplazarse y ahí matar. 1. 2. El boomerang. Es un arma tipo una V abierta, una V abierta, de madera, pesada, el cual al momento de arrojar va a dar una vuelta en forma circular y como es pesada, al animal le va a caer en la cabeza y le va pues a causar daño hasta llegar ahí y matarlo. Y si no le da, no se pierde el arma, ¿no? No se pierde. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de regresar, ¿no? Claro, tiene la particularidad de regresar. O sea que gira. No regresará a manos de la persona que la ha lanzado, pero al menos ya algo cercano como para poder recuperarla. Esta forma de utilización de cuerdas vegetales para poder hacer su ropa ha sido otra de las pruebas teóricas en sustento que van a dar a Méndez Correa de que sí, en realidad, el hombre que vivió acá en estas zonas tiene mucha similitud a esta otra zona. Entonces esta sería la quinta y última teoría en el cual como sustento pasó por embarcaciones de isla a isla hasta llegar a la Antártida. Dijimos había un clima óptimo, ¿cierto? Dijimos también que había armas semejantes a los australianos utilizadas en esta zona. Lo que dije acerca de que la raza muy similar en la actualidad es cierto, pero no se han encontrado restos arqueológicos. No hay entonces, ¿no? No hay restos que procedan de esta zona de Australia, ¿no? Es Australia, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen, jóvenes, y un recuerdo, y les quede ya en su cabecita grabado bien, las teorías sobre el poblamiento americano, autoctonista de autóctono, inmigracionista de migración, asiática, Asia,
melanésica, polinésica, la Oceanía, más Australia, que es este continente llamado la Oceanía, que tiene dos islas mayores, ¿cierto? Australia, Nueva Zelanda, más islas pequeñas. Melanesia, Polinesia, en la cual cada uno de los autores los tenemos acá. Autoctonista, Florentino Meguino, migracionista, Alex Harrica, melanésica y polinésica, Paul Rivet, y astraloide, Méndez Correo. Y su gráfico, por supuesto, de cada uno de ellos, cómo ha sido la población en teoría, su sustento teórico de cada uno de ellos, y también así como sus críticas de cada uno, las últimas no tiene restos arqueológicos.